atención o esfuerzo que una persona dedica a una cierta actividad. Eso es la dedicación. Dedicación que representa a don Jerónimo, por ejemplo, un cura que entró en el seminario en 1948 y siguió con su vocación hasta que se jubiló, hace nada, en el 2017. Todo ello lo ha recogido en un libro, en una pequeña historia. Dedicación que también representa el autor Luis Ramos, filósofo, escritor, poeta y siempre preocupado por la cultura, por nuestra cultura. Y dedicación también por una de sus pasiones, por el vino, porque les encanta escucharlo, catarlo. Y son los sumilleres Yolanda y Norberto. Y también contaremos con la entrevista a los dos candidatos a la presidencia de la Cofradía de Jesús Nazareno. Ya saben, es jueves. Comienza Dos que sí, uno que no. Sacerdote, cura de los de toda la vida, además en una parroquia que cuenta con muchos feligreses, como es la parroquia de Lourdes. Ordenado en 1960 y ejerciendo su labor hasta 2017, fecha en la que se jubila. Ha decidido recordarlo todo en este libro. Comienzo a escribir una pequeña historia. Don Rogelio, bienvenido. Gracias, Rafa. Buenas tardes. Buenas tardes. Me hace mucha ilusión que esté usted aquí sentado, aquí en el plató de Dos que sí, uno que no. Para mí también. O sea, ya os he tenido siempre mucho cariño, ¿eh? Y siempre recuerdo cuando encuentro gente ya que habéis pasado por allí, por Lourdes, vamos, lo recuerdo especialmente, con un cariño muy especial. Yo también, además, se lo decía antes fuera de cámara, y es que es verdad, usted fue el primer cura que yo conocí que le veía constantemente sonreír. Y sigue usted sonriendo, no ha perdido la sonrisa. Sigo sonriendo porque creo que la alegría tiene que nacer de dentro. Y siempre he sido así, o sea, que desde estudiante, al levantarme siempre me levantaba cantando. Siempre, qué bien. Siempre. Sí. En Salamanca, ya está ese cantando, decía. ¿Y la ha seguido manteniendo? Sí, le sigo manteniendo. La alegría, gracias a Dios, merece la pena. La verdad es que la imagen que teníamos de los curas muchas veces era una imagen de una persona muy seria, sí, que prácticamente te reñía casi por todo. Tengo una anécdota muy especial. Yo estuve en Benavente 2 meses, pero después fui a Toro. Y en Benavente toda la alegría, o sea, la gente te saludaba, pues bajaba de la acera para saludarte, todas las cosas, ¿no? Y llegué a Toro y estuve desde octubre, 3 de octubre, hasta Navidades, pasando por la calle La Reina, así 3 o 4 veces al día, buenos días, buenas tardes, buenos días. Nadie contestaba. Y ya cuando me empiezan a conocer, le pregunto, ¿y por qué no contestáis? Al buenos días. Dice, es que aquí los curas no dicen buenas tardes. ¿No solían saludar los curas por todo? Imagino que sí, pero aquellos así me respondieron. Bueno, pero la verdad es que da mucha alegría encontrarse a gente que transmite esa alegría. La verdad es que es importante, es muy importante. Bueno, toda una vida, decíamos, y además recogida en este libro. Sí, empecé en el año 2002. ¿A escribirlo? Sí, pensando un poco solamente en la familia. Pero después ya, como digo ahí en la pasta, el viejo no lee, sino que recuerda, y en el recuerdo escribe su propia historia. Y así me ha pasado a mí. He escrito mi propia historia. Algunos me dicen, ¿te has desnudado del todo? Digo, pues sí, como soy. Pero dices lo del viejo, pero si estás igual, perdona que te tutee. Sí, Me resulta difícil, pero no sé, me parece más cercano. Más y es que estás igual que cuando yo era niño. No, los años están ahí, gracias a Dios están ahí, están bien, pero están los años.
Dices que el viejo no lee, sino que recuerda. Recuerdo. Bueno, ¿qué recuerdos nos podemos encontrar en esta pequeña historia? Bueno, hay unos recuerdos muy especiales de mi familia, que es como, claro, empecé, los trabajé mucho en esto, y después ya están recuerdos de mi vida sacerdotal, de estudiante, de vida sacerdotal, pero hay una primera parte que es recuerdos de la familia, o sea, de mi niñez, ¿eh? Entonces cuento pequeñas anécdotas, pero que es que las recordaba como en aquel momento, ¿eh? Y entonces pues, escribí sobre ello, pensando, digo, bueno, esto lo dejo para la familia, para mis sobrinos después, pero ya cuando me jubilé dije, bueno, esto vamos. Y como he escrito siempre, ¿eh? Pues me ha sido fácil también recordar. Tú recuerdas que en la hoja parroquial, Iglesia Viva, la sacaba todos los domingos menos julio y agosto, Sí. pero todos los domingos. Y todo eso supone que tengo ahí un arsenal fuerte de recuerdos y de vivencias. Así. Y una imagen, la suya, que está siempre asociada a la iglesia de Sí, Lourdes. pero claro, cuando estaba en San Atilano, Sí, en el seminario. en el seminario, que estuve 2 en el mayor, superior con el seminario mayor, y después estuve en la residencia de San Atilano, Sí. tuve ahí 17 años. Fíjate. Y los chavales creían que era mío el colegio. Sí. El colegio. Pero un día me dijo don Eduardo, dice, mira, Rogelio, tienes... ahora Don Eduardo, el anterior, Sí. bueno, el anterior obispo. Sí, sí, sí. Don Eduardo Poveda, Poveda. yo tengo un recuerdo muy especial. Estuve junto a él de vicario de enseñanza y educación en la fe 15 años. Y entonces, pues, me dice, estás en edad para estar con chavales, pero dentro de 3 o 4 años ya no estás. Y dice, tu sitio es Lourdes. Así que es donde está el porvenir. Me dijo así, es donde está el porvenir de Zamora. Fíjate. Ahí. La verdad es que es una parroquia muy especial, Sí, sí. porque hay muchísimos feligreses. Sí. No sé ahora cómo está, porque bueno, la Bueno, ciudad cambia. se ha hecho vieja con el cura. Sí. Bueno, entonces se mantiene bien. Si es como el cura, se mantiene bien. Pero sí que había muchísima gente joven, me imagino, cuando llegaste. Mucha gente. Tú piensas que en la catequesis, entre catequistas y chicos y niños y jóvenes que estabais entonces, llegamos a tener 1.500. Fíjate. Yo decía que era el Colegio Mayor de Zamora. Sí. Tenía 130 catequistas. Ajá. Pues ya, 130 catequistas. claro, y en la misa de 11, que era para los de confirmación, pues no dejábamos entrar a nadie más que se llenaba la iglesia a tope con los cursos de confirmación. Ajá. A tope. A tope. Claro, además es que en aquella época se hacía Sí, se hacía. aquella misa para niños. Claro, también, para mí la misa más bonita después era también la de los sábados. Los Sí. sábados era para los niños, niños, hasta la confirmación. Y la verdad es que para mí era un rato agradable y aprendí mucho de ellos, porque los cité muchas veces en las homilías, porque ellos me enseñaban a mí, Ajá. cuando leía el Evangelio, y ¿Qué? cómo lo interpretaban. ¿Qué anécdotas recuerdas de aquella época, de aquellas misas con los niños? Porque yo recuerdo que, claro, que allí los compañeros de catequesis, los demás niños, pues cada uno se le ocurrió una cosa y te recuerdo como te recuerdo siempre, riéndote. Sí. Tengo dos anécdotas que cuando estaba leyendo el Evangelio de Juan Bautista, que estaba en el desierto y se alimentaba de langosta, un chaval dice, ¡bah! Así, saltó. Y claro, era saltamontes, entonces, ¡bah! Dice. Y después otra anécdota que le pregunto a un niño, le digo, ¿tú eres santón? Dice, no, pero llegaré a serlo. Llegaré a serlo. Ajá. Llegaré O a sea, que serlo. era bueno, ¿no? Sí, era Por lo menos intención de ser bueno, Tenía, sí sí, que tenía. La verdad es que cuesta, has dicho lo de Toro, lo del seminario, cuesta imaginarte en otro sitio distinto a la iglesia de Lourdes. Claro, vosotros es que así, pero es que piensa que en Toro estuve 7 años. Ajá. Y yo el año pasado tuve el pregón de Semana Santa en Toro. Ajá. Y digo, después de 55 años que hacía que había salido de Toro, que se acordasen, pues ya era para mí una alegría, se acordasen. Sí, porque en Toro trabajé mucho con jóvenes también, mucho. Sí. Bueno, mi vida ha sido con jóvenes siempre, porque en San Atilano pues todos eran jóvenes. Sí, sí. Me imagino que también cuesta, o sea, es algo especial desde la iglesia trabajar con la gente más joven. Sí, sí, es que yo creo que ahí estaba un poco el futuro. Es verdad que después los tiempos han cambiado mucho
y dices, aquellos chavales que eran así, tal, tal, y ahora cada uno anda por su sitio, y a lo mejor muchos alejados de la iglesia. Y yo digo, eso es lo que a veces me duele mucho. Cuando pienso en chavales que están ahí, que los he tenido muy de cerca, que han estado conmigo en campamentos, en todo, y los veo alejados, me duele. Me imagino. Me duele. De todas formas, Lourdes, bueno, pues era lo que decíamos, un punto de encuentro, esa iglesia, sí. o sea, esa parroquia de muchos jóvenes, que muchos de ellos han acabado bien, y hay algunos jóvenes también de esa parroquia que también han tenido mala suerte en la vida. Me imagino que también a todos los conoces, claro. Los voy conociendo y entonces algunas veces tengo que preguntar el nombre, porque claro, vosotros eréis así, pero después habéis crecido mucho. Bueno, algunos han crecido más que otros. Bueno. Yo no he crecido tanto. Y entonces, claro, las caras cambian. Sí. Entonces al cara hay que preguntar muchas veces, ¿y tú cómo te llamas? Ah, pues vivías en tal sitio, tal, en ese sentido. Ahí, fíjate, recuerdo más, porque hay muchos chicos de San Atirano, muchos chicos, 70 y tantos años, Fíjate, algunos ya, que me vienen y me saludan, porque una cosa especial, a lo mejor vienen a verme, o sencillamente ha habido algo en Lourdes, un entierro, lo que sea, y vienen, y entran a saludarme. Sí me conoce, digo, sí, pero dime de nombre y apellidos. Y por los nombres y apellidos casi siempre sé de qué pueblo era o de qué zona eran. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que tienes ahí una memoria, tienes fichados a todos. Sí, ahí. Y luego la parroquia de Lourdes, que ha sido cantera de curas. Sí. Unos cuantos... Sí. Los asombraste, los dejaste asombrados. Dije, yo quiero ser como sí, gracias a Dios. Don Rogelio. Han salido muchos, ahí lo pongo que son 9. Después estuve en el grupo Pascua, que también juntamos muchos jóvenes, era la pastoral de intento de los colegios, y salió Florencio. Me contaba Florencio, dice, que cuando le dije, tú tienes que ser cura, dice, sí, para ti. Y ahora está pues en San Lázaro de párroco, está San Miguel, que estaba en el corazón de María estudiando. O sea, sí, tengo buena relación con curas jóvenes, han tenido relación conmigo muchos. Y la verdad es que todos dicen lo mismo, hablan muy bien de ti. No, la verdad es que los quiero, y la verdad es que me encuentro a gusto con ellos. Oye, ¿cómo recuerdas tu primer día en Lourdes? Bueno, mi primer día en Lourdes lo recuerdo como si en ese momento estuviese. Nos acompañaron, la iglesia estaba llena, porque nos acompañaron muchos padres del colegio. Como teníamos la básica y teníamos dos líneas, octavo, séptimo y octavo, sexto, séptimo y octavo, y teníamos 2 líneas, entonces muchos padres del colegio nos acompañaron. Y después ya, terminada la misa, todas esas cosas, don Manuel me entrega las llaves, y se las devuelvo, le devuelvo una llave, le digo, dice, yo aquí no entro más en esta iglesia, hasta que con los pies para adelante, decía don Manuel. Eso te dijo el primer día. Sí. Dije, mira, don Manuel, si alguien tiene derecho a entrar en esta iglesia es usted, que lleva 27 años. Entonces tenga usted la llave. Bueno, fue de capellán del Carmen, a los pocos meses ya estaba en Lourdes, allí pues diciendo misa y todas las cosas. Pero sí recuerdo ese día muy agradable. Pese a lo que dijo don Manuel en ese momento. Sí, así, pero lo recuerdo muy bien. Oye, ¿cómo decides hacerte cura? A mí es algo que me llama muchísimo la atención de los sacerdotes, ¿no? Ese momento en el que deciden formar parte de tienes 12 años para pensarlo, pero es que yo creo, lo decía en el día de la despedida, que yo creo que desde el vientre materno, porque sí, porque es que cuando me hicieron examen de ingreso, hacíamos examen de ingreso en el seminario, entonces mi padre tenía un primo carnal, Arturo Roldán, que llevaba el colegio de la Purísima, era él, y le dijo a mi padre, mira, que venga a estudiar conmigo, y después, cuando haga bachillerato, si quieres seguir, que siga, pero ahora que venga. Y recuerdo el sitio de la casa donde le dice mi padre, he estado con primo Arturo y me dice esto. Y le dije, si yo no voy al seminario, no estudio. Y así fue. O sea, eras un rebelde. No, es que en aquel momento concreto yo lo veía claro, el seminario. Y después, bueno, pues ha habido sus momentos también duros y difíciles, pero vamos,
La verdad es que siempre tuve una inclinación fuerte al sacerdocio. ¿Qué momentos duros te vienen a la cabeza? Bueno, es curioso, los momentos, bueno, los 2 años más difíciles fue cuando fui superior del seminario. Era el momento de los cambios tan profundos, tantos curas se secularizaban, los seminaristas se desmoronaban fácilmente, ¿eh? Y trabajé, y aquí pongo 2 charlas que les di muy seriamente a ellos, ¿eh? Y al final les dije solamente la fe, no hay más cosas. Aquí o hay una actitud de rezo, de oración o de fe, o lo demás no tiene sentido. Y después quizá, hombre, los momentos duros cuando han muerto mi padre, mi madre, pero quizá el momento muy duro fue la muerte de Valentín. En aquel momento estaba mi tío, cura, estaba ingresado, y entonces me avisan a las 10 de la noche que Valentín se había ahogado. Llamo a Viajes en Abria, que los llevaba siempre, puso un coche rápidamente a mi disposición, nos fuimos a buscar a los chicos, pero yo pensaba en los chicos y pensaba en los padres de Valentín. Dije, que se haya muerto precisamente en estos tan joven, y que el mar se lo haya tragado. Valentín, recordar, era un cura, un párroco precisamente de Lourdes. Él estaba de superior en el seminario, de formador en el seminario, pero los fines de semana iba a Lourdes constantemente y la gente le quería. Y además fue profeta, sí, porque en aquel momento fue la muerte de Ángel Blanco. Sí, de Miguel Ángel Blanco. De Miguel Ángel Blanco. Y en la homilía dijo estas palabras: si mi vida vale para algo, se la entrego a Dios con tal de que acabe la ETA. Fíjate. Y fue así. Ese verano, de esa forma, ahí. Es que es curioso, ¿eh? La vida no sabes muchas veces. No sabes. Es lo que llaman la divina providencia. Sí. Pero que a veces golpea. Golpea fuerte. Y duro. Sí, bueno. ¿Cómo, desde la Iglesia, desde las creencias, desde tus creencias, cómo asumes una pérdida así? ¿Cómo se asume una pérdida como la de Valentín? Hay un momento en que te rebelas, quieras o no quieras. Yo digo algunas veces que Dios juega a favor del enemigo, del campo contrario, ¿no? Sí. Pero te rebelas. Y ese momento de rebelión yo lo tuve muy fuerte. ¿Por qué? Le pregunté a Dios muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué esta situación y por qué este momento y por todo esto cuando estábamos? Y después hay otro momento que ya empieza más la fe. Y la fe te dice, bueno, nos dice que estamos en manos de Dios, que a veces no sabes por qué, pero que la vida del justo, dice la Escritura, está en manos de Dios, y que aunque dure poco tiempo, Dios lo amó y lo llevó junto a sí. Y esto me pasó con un chico de Toro, que lo cuento ahí, murió también a los 27 años, de leucemia en aquellos tiempos. Hizo lo posible para que sus padres no se enterasen de que él sabía la enfermedad que tenía. Y su madre le dice, llevaba muy bien con esa familia, le dice, ¿por qué por Semana Santa? Dice, ¿por qué no viene don Rogelio? Dice, misa aquí, te confiesas y tal, ya preparándolo su madre. Y le contestó, eso es una cosa muy seria. Cuando llegue el día, vendrá. Y el mismo día de la muerte, fue el 21 de mayo, creo que fue, le dijo a su madre, llame a don Rogelio que hoy es el día. Me fui, le dije la misa, es un acto de fe profunda. Al momento de levantar de la Sagrada Hostia, pidió perdón a todos en ese momento y me dijo, dice, sé que los dolores van a ser fuertes, según he leído, pero dejo que no me pongan morfina, solamente a su criterio, si lo ve que es muy duro, y esto me lo decía a las 2 menos 10, más o menos. Me quedé solo con él en el cuarto, en la habitación, y a las 2:10 tenía su cabeza en mis manos, murió tranquilamente con una paz impresionante. En aquel momento, yo diría, fortificó mi vocación. Porque es que un chaval, 27 años,
con esa claridad, que lo vio claro, ese día era su muerte, pero con todo el conocimiento. Así. ¿Qué momentos más duros? Se lo he oído a algún amigo, que es muy difícil, siendo cura, cuando tienes que dar misa por el fallecimiento de un familiar cercano, Mira, de alguien tan conocido. Sí, algo de eso a mí me ha pasado, le he agradecido en cierto sentido la jubilación, porque es que prácticamente los entierros los hacía todos. A lo mejor hacía en pártulos, hacía 2 o 3 o 4, los demás los hacía yo siempre porque quería acompañar a la familia. Y ya conocías a la familia, y quieras o no quieras, sufrías con la familia, porque ya no era aquellos de primeros años que no conocías a la gente, es que ahora lo conocías. Habías estado con ellos, charlabas con ellos, todas esas cosas, y para mí era un momento muy duro, ese momento, sufrías. Claro, porque a ver, es lo que estabas diciendo, en una parroquia Sí. en la que prácticamente conoces a todo el mundo, es como alguien de la familia. Sí. Y en el 2017 llega la jubilación. Sí, ya vamos, era esperado. En aquel momento a don Gregorio, el obispo, dijo que a los 80 años, yo tenía 81, voy a hacer 81, y había un cura en Benavente que le decía, ¿y por qué Rogelio no? Cumplió los 80. Y bueno, entonces yo cuando fui, el año anterior había estado en el 16, habíamos estado cenando en las Aceñas, en una cena así que muchas veces cenábamos juntos, y me dicen que te quieres jubilar. Y dije, hombre, por mí me jubilaba ya. Dije, pero el Papa tiene 5 días menos que yo y está al frente de la Iglesia Universal. Me he hecho unos análisis, están perfectos. ¿Qué cara tengo yo para poder pedir la jubilación? Y entonces cuando me llamó después dije, miren, me ha dejado la conciencia tranquila, porque ya no soy yo el que me jubilo, sino es usted que me jubila. Así que me deja la conciencia tranquila. Y he vivido muy bien la jubilación, muy bien. Aprovecho para leer, aprovecho para escribir mucho. Tengo mucho escrito. Dentro de Navidades saco un libro sobre la Eucaristía. Ajá. O sea, que te sigues moviendo y sigues así. Sí. ¿Te ha quedado algo por hacer? ¿Hay algo que digas tenía...? Bueno, pues mira, el otro día me decían unas monjas de Sueça, donde íbamos de campamento a Sueça, y dice, bueno, menos mal se cumplió tu deseo, porque igual que han salido muchos curas, no salió ninguna monja, ninguna. Y al final, pues una hermana de Pedro, que era monaguilla, y terminó biología, y nada más terminar biología se metió monja. Dice, se ha cumplido tus deseos. Pero... O sea, que tu currículum tienes a curas y también monjas. Una, pero que también... Una, sí. Bueno, hubo otra monja que se había salido del seminario, del convento, y estaba muy metida allí en la parroquia, poniendo las flores y por ahí. Y un día le digo, ¿pero tú qué haces aquí? ¿No ves lo que estoy haciendo? Te pregunto, ¿qué haces aquí? Era de las monjas que estuvieron en el clínico, llevando al clínico. Y entonces, por segunda vez, dice, ¿pero no ves que lo que estoy haciendo? Digo, te pregunto por tercera vez, ¿qué haces aquí? Se queda pensando. Digo, ¿no ves que tienes una vocación de monja impresionante? Vuélvete al convento. Se volvió al convento, y después ha estado en África, creo que ahora está en Burgos, pero estuvo en África mucho tiempo. Así. O sea, que convences y reconvences. No, es que la veía. Yo veía en esa persona una vocación fuerte también. Oye, ¿y te arrepientes de algo? Bueno, de mis pecados, de todas, eso me arrepiento, ¿no? Yo creo que quizá después terminas, pues podría haber hecho esto y esto, pero fíjate, el otro día me decía un sacerdote, dice, eres tú el que está ahí, eres el mismo. Y es que siempre ha habido una alegría en mí fuerte y un optimismo. Cuando a lo mejor gente esperaba, bueno, pues hoy vendrán, no, yo con 10 que vengan me sobran. Y entonces he intentado trabajar siempre. Entonces, a nivel de parroquia yo he dedicado, yo decía que para llevar una parroquia hay que dedicarle no 24, sino 25 horas. Estar pensando
primer pensamiento de la mañana en la parroquia, la gente, todas estas cosas. Y he estado con mucha ilusión en todos los sitios. Entonces, arrepentimiento, pues, ya te digo, de mis pecados, ¿eh? Y quizá que a lo mejor, pues, si alguna persona no, conscientemente no lo he hecho mal, pero que a lo mejor en un momento concreto no la haya atendido bien, pues, de eso me arrepiento. Pero nada más. Don Rogelio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos traído este libro, comienzo a escribir una pequeña historia. Ya estamos esperando al siguiente, que espero que también venga por aquí a contarnos a ver de qué va y qué tal te va. Y que vaya muy bien este libro, que con un donativo de 10 euros lo puede adquirir en la parroquia de Lourdes. Un donativo que va destinado a la misión de Tarabuco de las Misioneras de la Providencia en Bolivia, Manos Unidas y a Cáritas. O sea que también es por una buena causa. Sí. Es que le hemos ayudado mucho desde la parroquia. Ese comedor lo hemos mantenido desde hace muchos años ya. Muchísimas gracias. Gracias. Así que hasta la próxima. De todas formas, cuando voy por allí por Lourdes, yo seguiré mirando porque seguro, estoy convencido que en cualquier momento vas a aparecer por allí. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Sí. Nosotros continuamos. Vamos a ver el mundo por Zamora. Esta vez desde Shanghái nos llega Eva Song. Nos cuenta su historia en el mundo por Zamora. Hola, buenas, Rafa, ¿cómo estás? Sí, ¿empezamos las clases? Muy bien. Hola, soy Eva Song, soy de Shanghái, China, y ahora vivo en España, en Zamora, que trabajo en Zamora y tenemos una aula de estudio chino. Yo soy la profesora de idioma chino, mandarín, y enseño chino porque soy de China, y tenemos un local ahora para nuestra estudios de Asia Oriental, porque a veces hacemos actividades aquí relacionadas con Asia Oriente. Realmente depende de qué punto de vista tienen los alumnos. A algunos les cuesta al principio de fonética y a algunos les cuesta entender gramática, pero al principio yo veo que no es tan difícil como la gente imaginaba, porque después de 2-3 clases ya tenemos conversaciones básicas, ya empezamos a coger las reglas de este idioma, entiende cómo funciona y no es difícil para un español porque no es un idioma europeo, pero no tan difícil como la gente que tiene miedo. Tenemos unos grupos bastante majos, son grupos pequeñitos y no es como en las clases de inglés que son tan grandes, pero tenemos una muy buena relación entre los compañeros y conmigo y el gusto que cada uno tiene, y siempre pasamos muy bien en la clase. China es muy grande, es casi grande como Europa. Entonces, yo soy de Shanghái, soy más de este, tirando para el sur, pues es una ciudad muy grande que tiene habitantes de casi mitad de España. Entonces, podemos entender que España es muy relajada, China es muy rápido el ritmo de la vida y el tiempo, el clima es totalmente diferente, pero somos iguales porque somos humanos al final. Yo llevo casi 4 o 5 años en Zamora y dando clase de chino, y me gusta mucho Zamora sobre todo la naturaleza que tiene, que me parece súper cerca con, por ejemplo, el río Duero, con los pájaros, las islas. Eso me encanta, que es una parte preciosa de esta ciudad, este lugar. Pues la verdad fue todo de curiosidad, que yo creo que la curiosidad nos puede guiar
una parte del recorrido de la vida, ¿no? Pues yo estudiaba Bellas Artes en China y recuerdo los últimos años tuvimos unos libros de Goya y Picasso. Entonces me enteré que son españoles y entonces apunté para aprender español por curiosidad y vine a España, no sabía nada, solo Goya. Es un poco extraño, pero que soy del arte. Y vine y fui a Universidad de Salamanca, el curso internacional para aprender español. Pues como Castilla y León es tan bonita, es tan bien conectado, pues hacemos amigos. Para mí Zamora es muy peculiar. Por leyenda, por la niebla. A ver, suena muy extraño, pero cuando hablo la niebla de Zamora, que la gente les parece como mítico, ¿sabes? No es muy frecuente y como es la historia de Zamora, por ejemplo, hay un dicho, ¿no? Que el Zamora, no recuerdo cómo es, Zamora no es fácil. No se ganó en una hora. Exactamente, pues esas pequeños matices que presenta muy bien Zamora. Sí, coincidimos, ¿no? Sí, tenemos un dicho que habla de duración, de que dificultad, pero yo hasta que un día que me dijo que Zamora tiene este dicho que me parece súper interesante, que estamos tan lejos, pero tenemos algo dicho, no en común, pero es muy parecidos. Tenemos varios, uno que se llama el camino lejos empieza por pequeños pasos. Y otro es, ¿cómo te puedo decir? Una aguja, lo hace una aguja que no es un día. Quiere decir que para construir, para conseguir una cosa cuesta mucho tiempo, ¿no? Como Zamora, que cuesta mucho tiempo. Gracias a Zamora. Nos encontramos aquí, esta elenco tan bonita. Escritor, poeta, filósofo, cantautor e incluso alguna vez profesor de gimnasia. Ganador del Premio de Poesía Ciudad de Salamanca en el año 2020 con el libro El dilema del aire, y acaba de publicar ahora este libro de relatos Con los ojos del frío. Luis Ramos, bienvenido. Muy buenas, aquí andamos otra vez a estar con vosotros. Oye, qué bien que estés aquí. Hablábamos antes de empezar que estás igual que hace 20 o 30 años. Bueno, los años se van metiendo dentro y esas cosas, pero no se puede uno quejar, no. La verdad que no nos vamos a quejar. Decía también que todo eso que eres, filósofo, escritor, cantautor, e incluso alguna vez profesor de gimnasia. Profesor de gimnasia 2 meses solamente en mi vida y te di clase a ti y a otra gente estupenda. Sí. Así que, claro, yo te conocí como profesor de gimnasia cuando fui viendo tus demás facetas. La verdad es que dije, pues sí que es bueno hacer gimnasia, sí que te abre la mente. Yo creo que sobre todo la gimnasia mental, esa es la mejor. Y si la desarrollas día a día, en todas las cosas que te preocupen, es decir, la gimnasia mental inclusive es buena para el mundo social, para pensar en los demás, para ser ciudadano, para entender que la literatura tiene sentido, la filosofía lo mismo, la música sobre todo. Es decir, gimnasia es necesario que estemos ahí, dale que te pego, a las meninges. Si de vez en cuando también le pegas un poquito a los músculos, pues también viene muy bien. Está muy bien. Oye, el programa se llama Dos que sí, uno que no. ¿Sabes? Hace alusión a algo tan zamorano como los pinchos. ¿Te da tiempo a ir a tomar pinchos? Sí, de vez en cuando tomamos pinchos, claro que sí. O sea, que tienes tiempo para todo. Sí, y yo soy de los que sí. De los que sí, de los que piquen. Sí. Pero bueno, con uno me conformo. Uno que pique ya vale. Te lo digo porque ¿de dónde sacas tiempo para todo? Bueno, yo creo que el tiempo es una trampa y un poquito una mentira. El tiempo uno tiene que entender que vive un presente y ese presente es como todo, hay que educarlo. Y al educarlo hay que estructurarlo. Hay un verbo maravilloso que recordé el otro día, que es el verbo escandir. El verbo escandir no es hacer escandas, sino que el verbo escandir es repartir el tiempo.
es lo mismo escandir que contar los versos de un poema. Entonces, yo intento que cuando estoy con el tiempo, ese escandamiento se vaya haciendo paulatino y con sentido. Por eso puedo dedicarme a unas cosas o las otras, o inclusive complementarlas, que es la estrategia. Me imagino que complementar esas determinadas cosas es lo que hace que se dilate el tiempo y que lo disfrutes. Claro, que es lo más claro, importante. o por lo menos intentar disfrutarlo. Yo creo que hay que intentar construirlo para que tenga sentido. Muchas veces no se acierta, pero la vez que se acierta es maravilloso. Me da gusto hablar con un poeta del tiempo, de lo efímero y de lo subjetivo que es el tiempo. Hombre, el tiempo de la poesía, decía nuestro querido Antonio Machado, es la palabra en el tiempo. Entonces yo he tenido suerte de poder, y sigo teniendo la suerte de poderme irme metiendo en el mundo de lo poético y llegar a aspectos como construir un libro como El dilema del aire, que hablábamos antes, que ganó el premio Poesía Ciudad de Salamanca el año pasado, en el 2020, inclusive este año ser finalista del premio Loewe, que es uno de los mayores de este país. Entonces, la verdad que estructuro el tiempo, le doy sentido poético y sentido musical, y voy construyendo la vida poco a poco, pues con ganas de darle sentido y cobertura a esto que se llama respirar y existir. Oye, hablas de poesía, me parece que es un género literario muy difícil. Yo creo que no. ¿No? El problema de la poesía no es que sea difícil, el problema de la poesía es que ha habido mucho mal poeta complicándola. Y si yo he citado antes, por ejemplo, a Antonio Machado, o cito a Claudio Rodríguez, o a Agustín García Calvo, o a quien sea, digo nombres, pero hablaría de mujeres también maravillosas escritoras, como una que hay, Ángela Figuera Aymerich, que hay que reivindicarla también, ya que estoy aquí. Entonces, yo creo que lo que sí hay que hacer es intentar que el lenguaje tenga el sentido ese capaz de acercarse a los demás. Y la poesía es un terreno como cualquier otro. Tú si vas a la selva y se te ocurre meterte en la selva sin llevar para que no te piquen los mosquitos, sin llevar una espada para ir cortando los ramajes, te vas a dar con todo y te va a picar todo. Entonces, para meterse en la poesía, como en otros géneros, hay que ir bien pertrechado. Y eso se llama leer, y hay que leer. Entonces, no pretenda nadie entender las cosas sin leer. Desde aquí, entonces, un elogio a la lectura, a la necesidad de leer, de irse metiendo en el mundo, pero poco a poco. No sea que uno se pegue ahí un arrebato y del arrebato pues nada sale. Oye, ¿se lee? ¿Ahora se lee? Se lee mucha poesía, sí. Las redes sociales, a pesar de tanta tontería como se escribe, porque se escribe mucha tontería y mucha poesía mala, sí se lee. Y de alguna manera son buenos tiempos para la lírica en ese sentido. Aunque, claro, vuelvo a lo mismo. No todo lo que se escribe es bueno, más bien bastante malo, y por eso pues hay que tener ciertas recomendaciones de cierta gente, como todo. Yo no puedo hablar de fútbol porque no sé, pero seguramente que si tú sabes de fútbol y me informas a mí, mañana pues yo, hablando con otra persona, podré decir algo más de lo que puedo decir ahora. La poesía es igual, como todo. Ahora no solo me refería a poesía, me refería a literatura en general. Se publica mucho, hay muchísimos libros publicados cada mes. ¿Se publican buenos libros? ¿Todos los libros que salen son buenos? No, hay mucha porquería. Muchísima. Hay mucha porquería porque luego hay una cosa, el mundo de la cultura es un mundo también que está plagado de los egos, hay mucho ego. Entonces, claro, decir que he publicado un libro pues da así como un marchamo de, mira, pues este publicado o esta ha publicado un libro y tal. Yo creo que hay que ser serio a la hora de publicar. Si yo decido publicar Con los ojos del frío, el libro de relatos que está ahí, es porque de alguna manera tenía necesidad de no pasar de la poesía al relato, sino de seguir relatando, pero relatando no desde la óptica de lo meramente poético, sino también de lo que supone el verbo relatar. Y el verbo relatar tiene dos sentidos. Uno es poner en relación con, y otro es contar algo. Entonces dice Javier Egea, el poeta del que yo he cogido el título, Javier Egea, ya un gran poeta de Granada que murió, dice que las historias se cuentan con los ojos del frío. ¿Por qué con los ojos del frío? Porque los ojos del frío no son los ojos del frío del invierno, meramente, así dicho, sino son los ojos del frío interior. Y todos tenemos frío interior y tenemos dolor interior, pero es que ese dolor va al lado siempre del amor y va siempre al lado de lo positivo. Entonces, contar historias es volver al relato de ciertos personajes que, como decía Cristina, la fotógrafa, Cristina García Rodero, la gran fotógrafa, hay que intentar que los personajes que tienen sentido no desaparezcan. Entonces, el relato tiene que, dijéramos, reconstruir las vidas, que es lo que yo pretendo en el libro, de aquellas personas que han sido tan interesantes que es una pena que eso quede olvidado, ¿o no? Entonces, yo lo que hago es, en este libro, es recoger personajes
bien desde la realidad o bien desde la ficción, y construir un relato que es necesario que se cuente y que se relate en el sentido de relacionar con. Y esto me recuerda a mí los relatos que hacen, por ejemplo, y además se llama así, las relaciones que hacen los quintos. Las relaciones de los quintos es que se suben a un caballo y en el caballo lo que hacen es contar su vida, relatar su vida para que los demás, es decir, cuentan su relación con el medio en el que viven, que es el pueblo, y además relatan las historias que les han pasado. Un poco este libro va en ese sentido, contar historias de personajes que es una pena que si no se cuentan desaparezcan. Esa es la idea. Muchas historias, ¿verdad?, han desaparecido por no contarlas. Es que ha habido una época de silencio. Claro, y además ocurre una cosa, ¿no? Ahora se habla mucho de un término con el que yo no estoy de acuerdo, que es la España vaciada. Yo no me gusta ese término. Yo creo que es España abandonada. Eso sí. Y abandonada adrede. Entonces, este libro tiene un poco que ver con eso, es decir, recuperar personajes, recuperar historias que han pasado al abandono porque hay intereses que hacen que ciertas cosas pasen al abandono. Y entonces, como pasan al abandono, o están en el abandono, pasan al olvido. Y en estas tierras, sabemos mucho de estas cosas nosotros. Oye, ¿tienen relación unos relatos con otros? Hay alguno que tiene relación unos con otros. Hay relatos, por ejemplo, tú y yo que somos músicos, hay relatos de músicos sobre cosas que le han pasado a los músicos, hay cosas que pasan en los mercados, hay cosas que pasan en los pueblos, hay cosas que pasan en la calle, hay cosas que pasan en diferentes sitios que nos son terriblemente comunes a todos. Por eso tiene interés, yo creo, con Los ojos del frío. La verdad es que el título es muy poético. Tú has dicho que pertenecía a este poeta Javier Granadino. En un principio pensaba que era una frase muy zamorana, ¿no? Porque aquí también miramos, sobre todo en este tiempo, con los ojos del frío. Claro, por eso yo quiero destacar la diferencia entre lo que es el frío térmico, el frío exterior, que sí, que lo pasamos y nos ha conformado. Yo me he criado en el mercado de abastos, hay cuentos también sobre el mercado de abastos, y criándome en el mercado de abastos yo he sentido ese frío exterior, pero también el frío interior de lo que supone la vida dura de las gentes que se dedican a trabajar en los mercados, a trabajar en los supermercados, a trabajar en las tiendas, todo ese mundo tan interesante que nuestro querido pintor José María Mezquita Gullón dibujó o ilustró tan estupendamente y que conforma la vida de lo zamorano. Y lo zamorano también, sin ser Zamora, es Zamora lo que está ahí, ¿no? Y yo no soy muy dado a hacer patria en este sentido, porque a veces se nos llena la boca y esto sigue estando como está, es decir, abandonado. Pero bueno, sí es cierto que nuestro contexto y los sentidos de lo que vivimos está en el libro. Oye, ¿cómo surge la idea de estos relatos, juntarlos, ¿no? Porque me imagino otros escritores cuando hacen un libro de relatos, cuando editan un libro de relatos, pues a lo mejor son relatos que han ido surgiendo en determinados momentos y les han dado una conexión y los han editado en forma de libro. ¿Cómo surge este libro de relatos? Yo tengo una teoría sobre los libros, en general. Sí. Y los libros de poemas, y fíjate que digo libros de poemas, yo nunca digo poemario, porque eso es un palabra que no me gusta nada. Podría explicar por qué, pero bueno, no es tiempo. Para mí un libro tiene que tener un sentido completo, desde la portada hasta la dedicatoria, hasta las citas que pone, hasta su interior. Entonces no es una mera colección de relatos. Estos relatos tienen sentido unos con otros y la hilazón entre ellos no van seguido uno de otro, por supuesto, no tiene nada que ver. Pero sí es cierto que el orden que llevan es un orden necesario y que necesita el libro para ser lo que es. Y más, las citas, por ejemplo, los epígrafes que yo pongo al principio para un poco encarrilar la historia, son 3 citas maravillosas de una escritora que es Chantal Maillard, una poeta filósofa que a mí me interesa muchísimo, que dice que siempre no salimos por el camino equivocado, sino que salimos hacia el futuro porque venimos del pasado, ¿no? Luego la otra cita es de Horacio Quiroga, que es una cosa fundamental para quien escribe relatos, que dice que al escribir un relato, al escribir una historia, aquel escritor que escribe esa historia tiene que sentir que es personaje de esa historia, es personaje de ese relato, de tal manera que el lector, cuando lea, se siente personaje, no está leyendo la historia de alguien ajeno, sino que eso le llega a él y dice, es mi historia, me apropio de ella. Es como aquello cuando dices, si es que este autor parece que está hablando de mí, eso que nos pasa algunas veces, esta película parece que está hablando de mí, esa es la idea, eso tiene sentido. Y luego la otra cita es de dónde viene el título. La del título del libro. Entonces, ¿piensas en el lector a la hora de escribir un relato? Yo pienso que el primer lector soy yo, entonces si no pienso en el lector, no pienso en mí. Entonces dijéramos que el autor lo que hace, la autora lo que hace es pensar desde su yo en un tú que es el mismo, pero siendo los demás,
Y en ese sentido, en ese entre, que yo defiendo mucho el concepto de entre desde un punto de vista filosófico y natural inclusive, en ese entre está el otro, sea cualquiera, esperando a la lectura. Y de alguna manera, yo este libro, lo que decía, esa estructura de libro genérico y de libro necesario que tenga un completo, parte de la primera persona a la que yo vi leer, y la primera persona a la que yo vi leer fue a mi padre. Entonces el libro está dedicado a mi padre, porque si no el libro no sería completo. Me estaría mintiendo a mí mismo que soy el primer lector. Entonces, es esa idea de libro entero. Yo creo que lo he logrado. Oye, hablar contigo da gusto, porque eres una persona culta, es decir, que nombras y mencionas personas relacionadas con la cultura. Sí, pero luego, eso siempre que se haga sin ser pedante. No, es que era la segunda parte. Y luego además también rezuma filosofía. Claro, soy doctor en filosofía y fui profesor de filosofía, como fui profesor de matemáticas y de música y de ocasionalmente de gimnasia y tal. Entonces yo creo, es lo que hablábamos un poco antes, off the record, ¿no? Fuera de micrófono. Es necesario que el ser humano complete su vida desde diferentes aspectos. Y si no completas tu vida, de alguna manera el tiempo pasa y el tiempo queda inerme, sin sentido, y a la vida hay que darle sentido. Y si eso lo hacemos desde el disfrute, desde el goce, literatura, música, cine, deporte, lo que sea, pero aquello que completa el ser humano, bendito ser humano, porque los que estén alrededor siempre les va a quedar algo. Por eso yo defiendo que los profesores, los maestros, esa gran palabra que es maestro, son aquellos que además de guiar dejan algo, porque si no dejan nada, la vida ha quedado hueca. Y a mí no me gustaría que mi vida hubiera sido un hueco. Oye, te lo decía también porque la cultura, la poesía, la filosofía está presente en el día a día, constantemente, nos rodea. Constantemente. Con eso de que hablábamos antes de la pedantería, hay un error. Se cree, esto con lo que decíamos de la poesía también, se cree que la filosofía es una cosa complicada. No, pero si los mejores filósofos son los pastores que están con las ovejas. Sí, pero es un profesor de instituto, es difícil escuchárselo cuando da clases de filosofía. Bueno, de hecho te hablan de Platón, de Aristóteles, no, pero es que eso es otra cosa, eso es dar el programa. Y dar el programa es hacer ejecutivo un poco lo que manda, dijéramos, la educación reglada. Pero luego hay otra cosa, que ese profesor de filosofía, además de estar hablando de eso que habla, tiene que dejar constancia de que la vida tiene una filosofía que hay que llevar a la práctica. ¿Y qué mayor filosofía que la del diálogo común? Tú y yo ahora mismo estamos dialogando. Eso los primeros filósofos hablaban de ello. Estaba clarísimo que Sócrates lo que defendía desde la mayéutica era el diálogo. Y el diálogo es que yo planteo algo, tú escuchas ese algo, dices tú lo que quieres decir y entre tú y yo debatimos y hacemos que ese logos que yo te ofrezco y el logos que tú me ofreces estén en diálogos y se llegue a un sentido que es la búsqueda de una salida y nos pongamos de acuerdo. O si no nos ponemos de acuerdo, nos respetemos, algo que hoy día es tan complicado de ver en tantos sitios. Y tan complicado de ver diálogos y de mantener diálogos. Ahí está. Hay demasiado ruido. Yo escribí un libro de poesía que le tengo mucho cariño, que también publicó esa editorial Lastura, de Madrid, que titulaba Lo lento. Y lo lento yo reivindico la necesidad de para. Yo hablo muy deprisa, y hago las cosas muy deprisa, es cierto. Por eso reivindico lo lento, porque es necesario evitar que exista tanto ruido, tanta prisa y tanta molestia alrededor de la vida de la gente, un poquito de tranquilidad. Y cuando se plantea desde ciertas instancias políticas, por ejemplo, que la libertad es irse a tomar una caña de prisa y luego otra y acabar como acaban o como se dice que acaba la gente, desde luego la vida esa poco sentido tiene. La verdad es que estamos en una época en la que es difícil hacer las cosas de forma lenta, ¿no? Va todo muy rápido. Demasiado y todo lo pero necesitamos para allá. Pero eso interesa. Al sistema neoliberal le interesa perfecto que la gente vaya deprisa y no se entere de nada. Y pase el tiempo, porque de lo que se trata es de consumir, consumir y consumir. Y claro, tanto se consume que al final quien acaba consumiendo es la propia persona que consume. Me consumo a mí mismo. Afortunadamente tenemos ciertas vías de escape, como puede ser lo que decíamos, la cultura, la literatura, la música, algo con lo que también estás muy relacionado. O el mero debate y el diálogo, y eso sí, la música para mí es esencial. Yo empecé en la música a los 16 años, va a hacer 50 años que empecé con la música, sigo con la música, y para mí ha sido, cuando empecé, en el sentido del mundo del rock y todo esto, con aquellos pelos y aquellas pintas que teníamos entonces y tal. Y luego un poco el tema de haber conocido el mundo de la literatura y de la poesía y haber empezado con
con el mundo de la canción de autor, y a mí me ha ofrecido mucho, me ha dado mucho, la gente me conoce mucho por eso, el poder conectar el mundo de lo poético con el mundo de la música. Sigo en ello, me parece una experiencia maravillosa y creo que lo que hablábamos antes, complementar los mundos es una manera de construirse y de alzarse. Es decir, el ser humano tiene que alzar. Si andamos es porque nos alzamos de la tierra. Igual que la planta se alza para sacar el fruto y hacerse extensa, el ser humano necesita de la tierra, de alzarse sobre sí mismo y desde sí mismo para dar fruto, venga, sea él el que sea. En mí ha sido la música, ha sido la poesía, ha sido ahora el mundo de los relatos. Sigamos en ello siempre que aquello sea constructivo. Oye, la verdad es que da gusto lo que te decía antes, hablar contigo, charlar y mantener este diálogo. Así que muchísimas gracias, ha pasado el tiempo volando. El tiempo es lo que tiene, por eso empezamos así, claro, ha sido una conversación cíclica. Si el tiempo es capaz de dejar semilla, y esa semilla fructifica, pues volvemos por aquí cuando quieras y seguimos contando cosas. Vale, pues aquí hay una semilla que ha caído en el suelo, en la tierra, sí, y seguro que brota. Quiero decir que este mes de noviembre sale un libro nuevo mío de poesía, también en esta editorial, Urgencia de lo minucioso. Bien. Creo que es un libro que tiene mucho sentido y lo presentaremos en diciembre, así que con ese motivo, pues te vienes. Estamos invitados. Vale, pues sí. Vamos, no necesitas nada. Llamas a la puerta, te abrimos, entras y te sientas y hablamos del libro nuevo y de la vida. Encantado de estar aquí. Pues encantado, Luis, y hasta la próxima. Que vaya muy bien ese libro y te esperamos en diciembre. Muchas gracias a todos y venga. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con dos que sí, uno que no. Vamos a hablar con Rafa García Lozano, que nos contará una parte de la ciudad en Menuda Historia. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un espacio urbanístico de nuestra ciudad. Vamos a meternos en la historia urbana de nuestra ciudad y en un lugar emblemático como es la Plaza de Viriato, precisamente conectando con esta idea divulgativa de nuestro espacio. Vamos a adentrarnos en este espacio urbano que nos es tan conocido a todos, tan céntrico y tan singular en algunos elementos hasta de nuestra Semana Santa o de nuestras fiestas de Viriato. Pero nunca podemos pensar que las cosas fueron como las hemos conocido hoy. Bueno, pues la Plaza de Viriato es el resultado de una operación urbanística muy importante que tuvo lugar en el siglo XVI, en la que se demuele una manzana de casas que se encontraba entre lo que era el antiguo Palacio de los Condes de Alba de Aliste y el Hospital de la Encarnación. ¿Y esto por qué? Bueno, el Parador de los Condes de Alba de Aliste se construye sobre el 1460, sobre la antigua alcazaba de la ciudad, tiene múltiples reformas a lo largo de los años y bueno, pues hasta que en 1966, aunque nos quede lejos, aparece como parador. Pero mucho tiempo antes, una familia muy influyente de Zamora, en sus mandas testamentarias, la familia Morán Pereira, construye el Hospital de la Encarnación, hoy Diputación Provincial, y que hasta prácticamente los años 50 del siglo pasado fue el hospital de hombres de la ciudad. Bueno, pues una familia y otra, ambas familias potentadas, deciden en determinado momento, sobre todo los segundos, los que construyen el Hospital de la Encarnación, demoler la manzana de casas que se encontraba entre un edificio y otro para generar una plaza y crear un espacio público donde el edificio de una familia y la otra no solo se vean, sino que además rivalicen. Esta es la razón por la que tenemos la Plaza de Viriato hoy y la disfrutamos hoy entre nosotros, ¿no? En el fondo fue demoler una manzana para que, sobre todo el edificio de la Diputación actual, el Palacio del Hospital de la Encarnación, se pudiera ver y tuviera perspectiva. Estoy pensando, por ejemplo, la Catedral de Tudela tiene una portada magnífica, la portada del Paraíso, y no se ve porque tiene las casas inmediatas a 2-3 metros, ¿no? Esto es lo que se quería evitar. Tenemos otro ejemplo en la ciudad, por ejemplo, si nos damos cuenta, la iglesia de San Torcuato está retranqueada respecto de la línea de la calle, hay un espacio antes de entrar, ¿no? Esto es lo que se busca, generar un espacio de perspectiva para que el edificio se pueda ver. Bueno, pues en el siglo XVIII todavía algunos elementos de esta plaza quedan, se demuelen las casas que estaban en la Plaza de Viriato y todavía se conservaba en la ermita de San Marcos y Nuestra Señora del Socorro,
que permanecía en pie pues, en 1858. Fue lo último que se demolió. De aquella ermita no nos queda nada más que el retablo que actualmente se encuentra en la iglesia de San Lázaro. Es el retablo mayor que fue hecho por Joaquín de Churriguera en 1720, una obra magnífica, y que se coloca en la iglesia de San Lázaro en 1929. En resumen, tenemos una plaza, la de Viriato en Zamora, fruto de generar un espacio urbano para que dos familias enfrentadas de alguna manera rivalicen sus arquitecturas, y de esta forma pues hemos tenido una extraordinaria plaza que demuele una manzana de casas y la iglesia, la ermita de Nuestra Señora del Socorro. Encargado del servicio de vinos en un restaurante, pero un sommelier es algo más. Sobre todo es una persona que ama y disfruta el vino, y no solo el vino, sino también muchos más productos. Hoy tenemos con nosotros a Yolanda y a Norberto, que han estado en el Campeonato Nacional de Sommeliers. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, gracias. Hola. Estoy contento de que estéis aquí porque el vino me gusta, pero la verdad es que no sé apreciarlo como lo sabéis vosotros. El vino, lo importante es que hay que disfrutarlo. El vino, para los profesionales que elaboran, como para los profesionales que catamos y aconsejamos, sí tiene más matices y hay que estudiarlo para poder asesorar, pero el vino principalmente, como cualquier comida, es para disfrutarlo. Sí, y además, sobre todo el vino depende del momento con el que estés y con la persona con la que estés. Cada vino tiene su momento y ese momento es el que hay que disfrutar. Hemos llegado a un punto, que es lo que os decía en un principio, que casi da cierta vergüenza el ir a tomar un vino y demostrar o tener miedo a, no sé, a dar tu opinión con determinados vinos porque este es el que es bueno, este es el que es malo. Pero eso es un problema que somos muy culpables los profesionales. Sí. Porque esto es como, pasa lo mismo con la cocina. Se ha puesto tan de moda ciertos programas, sí, y lo mismo pasa con los vinos, claro, que parece que tienes que dar una clase magistral cada vez que vayas a disfrutar de un vino, o tienes que saber, y al final de lo que se trata es de decir, en los vinos hay de muchísimos gustos porque tiene que haber para todos los paladares, entonces disfrutar. El vino es como los colores, tienes de todo tipo, y a uno le puede gustar más un tinto, a otro más un blanco, y luego de hecho también lo que hablábamos del momento, a lo mejor tú eres más de vinos tintos, pero en ese momento te apetece disfrutar de un vino blanco, sea ya el que sea. Pero sí que es verdad que hay eso que os digo de cierta vergüenza, o sea, vas a un restaurante... Sí. Pero yo te decía, somos muy culpables los profesionales y somos los responsables de desmitificar toda la parafernalia que se ha llevado alrededor del vino. Entonces sí es importante tener formación para todo, cuanto más sepas, más vas a poder disfrutar. Yo el flamenco me gusta, pero si tuviera más conocimientos lo disfrutaría más. Con el vino pasa lo mismo. Pero cuando quedamos con amigos o vamos a comer, no se trata de sacar matices ni sacar, simplemente de saber si disfrutas, si es el que te acompaña a ese momento, a esa comida, a esa música, a ese olor. A todo lo que es ese compendio de la situación, de esa situación. Pero yo me imagino vuestros amigos yendo con vosotros a un restaurante. Estar pendientes de ver qué vino pedís para pedir lo mismo. Sí. Y si hacéis así y decís, ya no, a mí tampoco. Claro, y es que... Yo, por ejemplo, en Morales del Vino, yo siempre en las fiestas, pues estos 2 últimos años, he dado catas de vino. Y la gente es muy vergonzosa, porque dicen que el vino es para profesionales. Y yo siempre le digo, no, el vino es para todo el mundo. No es algo que esté cerrado a alguien o a momentos o a situaciones. No, el vino es para todo el mundo. Y eso es es una de las cosas que mucha gente no entiende. Y es otra bebida más. Y como hablábamos antes, pues te da igual tomarlo con gaseosa, porque a ti te gusta echarle gaseosa al vino por ese gusto que le da al vino. Tú lo vas a disfrutar.
Tú eres el que tienes que decidir cómo tomar ese vino. Ajá. ¿Y en qué momento y cómo? Sí. Y a la temperatura. Indudablemente, cada vino tiene su temperatura. Cada comida puede maridar mejor con un tipo de vino, pero al final se trata de disfrutarlo. Claro. Yo, por ejemplo, me gustan maridajes a lo mejor diferentes a los que les puede gustar a Norberto. Claro. Y no me gusta el pescado con vino blanco y la carne con vino tinto. A mí me gusta ciertos pescados con vino tinto, me gusta el vino tinto con chocolate, Sí. me gusta el blanco para postres, el rosado para aperitivos. Entonces, luego es que es como la música, tú que eres músico. Claro. Dependiendo de cada momento, de cada te persona. gusta una cosa u otra. Y tiene que haber de distintas variedades, distintas formas de elaborar, distintas Sí. formas de conservar, para que pueda llegar a todos los públicos, porque posiblemente nosotros, que además catamos mucho juntos, Claro. a ti te gusta uno Sí. y a mí el contrario. Y de hecho no es, cuando vamos a cenar con amigos, no es el hecho de que sea una catamaridaje, que tengas unos vinos cerrados, sino pues que tú vas a pedir un vino, mi amigo va a pedir otro, el amigo de Yolanda va a pedir otro, y luego lo bueno de eso es que al final todos esos vinos van a ser compartidos. Eso es. Sí. Oye, estamos centrando la sumillería en los vinos y no Sí. solo, No solo no, vino. no son solo los Es vinos. importante, un sumiller, ante todo, es un camarero. Es un camarero que se ha formado y se ha especializado en comidas Sí. y bebidas para poder asesorar a sus clientes, pero sobre todo y ante todo es un profesional de la hostelería. Ajá. Sí. Un profesional de la hostelería, porque además, lo que estábamos diciendo, el camarero intenta encontrar ese maridaje para que esa persona disfrute. Luego también una cosa muy importante es la sobremesa, que no solo tenemos vinos como un brandy que puedes disfrutar de sobremesa, sino que también tenemos cafés, tenemos infusiones y también tenemos hasta puros, que es otra de las cosas que mucha gente no sabe y hay mucha gente que le gusta disfrutar de un buen puro después de una comida. Oye, ¿cómo se acerca uno al mundo de la sumillería? De muchas formas diferentes, y nosotros además hemos Sí. ido por distintas vidas. En mi caso concreto, yo siempre me he dedicado al turismo, yo estudié turismo hace años, he trabajado en agencias de viajes y siempre he estado bastante metida en el tema de enoturismo. Tuve un parón laboral por motivos de salud y aproveché para formarme en sumillería. Me matriculé en el CEI con unos profesionales, unos docentes estupendos. Me matriculé con los chavales de 18 Sí. años a estudiar servicios de restauración y cafetería. Ajá. Y ese fue mi principio para, de una forma arreglada, poder tener una formación y poder empezar a tener una experiencia en el mundo de la hostelería, que aunque también es turismo, yo no lo conocía. Y a partir de ahí me seguí formando, seguí tanto teóricamente como prácticamente, y bueno, y a formar, a estudiar, y a catar. La verdad es que Claro. Y bueno, y a partir de ahí es cuando ya empecé también en la Asociación de Sumilleres, que es donde hemos tenido nuestro Sí. punto en común. representas un poco ese atractivo que hay, ¿no? Ese enoturismo, ese atractivo de moverse por las Indudablemente, ciudades, porque es buscando lo importante. vino, El ¿no? enoturismo no solo es beber vino, es conocer una bodega, es conocer el territorio, Claro. conocer los monumentos, la gastronomía, es mucho más y está todo muy relacionado, y es por eso por lo que yo compaginé. Norberto, y en tu caso, porque la verdad es que los jóvenes parece que les cuesta más acceder al vino, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo empecé pues a mitad de carrera, que yo también he estudiado turismo, pues empecé a formarme por interés. En plan, fue una cosa que me llamó. Dije, voy a ver cómo es voy a probar el mundo del vino porque apenas desconocía. Y además estoy hablando ahora mismo del mundo del vino porque fue así como empezó todo. Y como un flashazo me enamoré. Y luego empecé, como seguía con la carrera, unos de mis objetivos pues era enfocarme en el enoturismo también, porque luego a la hora de dar una cata de un vino o explicar un vino, ese vino no solo va enfocado en lo que es lo que va dentro de la botella, sino lo que va dentro de la botella es todo lo que hay alrededor de esa bodega, ese terroir. Porque lo que es el suelo, lo que es la vegetación, la climatología, todo va acompañado dentro de ese vino. La verdad es que también lo he oído más veces, ¿no? Que hay un diálogo entre los amantes del vino,
entre ese vino que estás catando y el catador, ¿no? Y el que está haciendo esa cata. ¿Cómo es el diálogo? ¿Qué os cuenta el vino a vosotros? ¿Qué nos cuenta? Nos cuenta, pues como estaba diciendo Norberto, no solamente lo que es el suelo, la climatología, que a lo mejor son los temas más técnicos, sino también la forma de vivir de ese territorio. Porque en función también de cómo se relacionan las gentes de ese lugar, hay una forma de elaborar, hay una forma de disfrutarlo, hay una forma de comerciar con él y de poder tener un desarrollo económico y social, con lo cual es que es mucho más, no solo es, pero con el vino y con cualquier otro alimento, con cualquier otra bebida que podamos tener en el territorio. Al final todo es un proceso y un resultado de cómo vivimos y viceversa. Vivimos en función de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y claro, todo eso hay que contarlo, porque muchas veces si no cuentas esas cosas, estás como que dejando el vino en solitario, en plan... No le das esa expresividad que él quiere que le demos nosotros, que somos lo que tenemos la voz. El vino es un ser vivo, el vino no es nada estanco, sino que es un ser vivo que va cambiando y que va evolucionando y es como una persona, tiene un ciclo de vida que va subiendo, está en su esplendor y después va bajando. Entonces no es lo mismo ese mismo vino hoy, mañana, dentro de un mes, que dentro de 2 años. En un entorno o en otro. La verdad es que sois unos privilegiados por estar donde estamos, sí, lo somos. Sí. Por esta tierra de Zamora, que tiene que ser un paraíso para un sumiller. Sí. Para un sumiller y para cualquier persona que le guste el vino, pero la gastronomía en general, el enoturismo. Nosotros tenemos aquí 4 denominaciones de origen vinícolas, 3 denominaciones y una denominación de origen protegida, pero no solo vino, es que tenemos la harina zamorana, el chorizo zamorano, el lechazo de Castilla y León, el queso, los pimientos de Benavente, la lenteja, el garbanzo de Fuentesauco, o sea, es que es un paraíso que posiblemente no estamos aprovechando en la medida que tendríamos que hacerlo, lo primero conociéndolo nosotros y dándole valor. Claro, así es. Y posiblemente promocionándolo, pero no solo promocionándolo fuera, también dentro y con temas formativos. No tenemos un certificado de profesionalidad de sumillería, ni un ciclo de formación profesional, ni un grado de enología, que a lo mejor sí que había que potenciar en esta tierra que es tan rica en productos alimenticios. Porque el vino es un alimento más. Eso es otro alimento más. Y además, como hablábamos, el vino siempre va acompañado de ese alimento. Igual que hablábamos de las DOPs del vino, tenían que ir en conjunto con las DOPs o las denominaciones de origen de otros productos. Eso bueno, es. que no es que tendrían que ir, es que ya van acompañadas de ello. Y siempre que Zamora sale fuera, sale todo con ello. Claro. Oye, acabáis de llegar de un campeonato que ha habido de sumillers en Madrid. ¿Cómo os ha ido? ¿Qué tal ha estado? Hemos dejado el pabellón lo más alto que hemos podido. Sí, ya hemos llegado al Nacional, que yo creo que llegue Zamora al Nacional pues ya es pues lo mejor que podía ocurrir. Ten en cuenta que ahí están, en principio, los 50 mejores sumilleres de España, con lo cual para nosotros estar ahí ya es un lujo, un honor y un privilegio, desde luego. ¿Y cómo es un campeonato de sumilleres? ¿Cómo es? Pues tenemos... las fases anteriores. Claro, pues pasamos por un campeonato regional. ¿Sí? ¿Pero en qué consiste ese campeonato? Pues los campeonatos consiste en un examen teórico. Muy difícil. Pues de alto nivel, porque nos pueden preguntar de zonas de cava, como de zonas de champán, de subregiones, de aceites, jamones, de donde se elaboran varios productos. Especias, jamones, arroces... Sí. O sea, que de todo. Y habéis dejado el pabellón, pabellón alto. Y luego tenemos un examen de cata, que nos dan 3 vinos a ciegas a catar y tenemos que decir pues de dónde son, de qué región son, de qué uvas están elaborados esos vinos. Pero es más, es que no suele ser monovarietal una uva, es que suelen ser combinación de varias. Ah, sí. O sea que hay mucho jaleo. Oye, y examen de idiomas también. Sí, y es un poco todo. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. por haber venido y habernos contado este apasionante mundo de los sumilleres. Nosotros continuamos, vamos a publicidad y enseguida regresamos a 2 que sí, 1 que no.
Este sábado 6 de noviembre, cerca de 11.000 personas están llamadas a las urnas en Zamora, puesto que hay elecciones a la Cofradía de Jesús Nazareno, vulgo Congregación. Hemos charlado con los dos candidatos, Jesús Javier Leal, que optará a la presidencia de la Cofradía de Jesús Nazareno, una cofradía a la que pertenece desde niño y que le unen fuertes lazos familiares. Llega con la intención de mejorar algunos aspectos de la gestión de la cofradía y con una clara apuesta por la transparencia. Están ya las elecciones ahí a la vuelta de la esquina y la primera pregunta es obligada. ¿Cómo das el paso para presentarse a presidente de la cofradía más numerosa de la Semana Santa de Zamora? Tú lo has dicho, la cofradía quizá más importante por número de hermanos y por volumen y por historia. Y sí, pues la verdad es que es un paso importante que está muy meditado, muy pensado, que como he dicho otras veces, pues tengo la ilusión, me viene de familia y al final la situación laboral y personal se me aclaró mucho para poder dar este paso. Y al final pues lo he decidido dar porque creo que se pueden mejorar muchas cosas en esta cofradía. Precisamente por eso iba a preguntar, cuando uno da ese paso y lo da de nuevas, es porque tiene proyectos para cambiar algo dentro de la cofradía. Por supuesto, tenemos un programa electoral que hemos ido desarrollando durante todos estos días y creo que se pueden hacer muchas cosas. En tema económico se puede mejorar mucho la transparencia, que creo que ha faltado en estos últimos años. Creo que se pueden reducir gastos, creo que se pueden bajar o fijar las cotas de otra manera de los hermanos. Creo que se pueden, pues eso, ya tengo muchas cosas, que contar más con la asamblea, muchos proyectos que tengo que creo que no se están haciendo ahora y creo que se podrían hacer. ¿Cuál de ellos destacarías por encima de todo? Yo creo que lo que te he comentado, la transparencia, porque al final estamos hablando de una cantidad económica muy importante que se maneja en la cofradía y que quizás no se está gestionando de la manera adecuada, tanto a la hora de pedir presupuestos, de mostrárselos a la Asamblea, de que ésta los sea capaz de aprobarlos y también en el sentido de que creo que se está despilfarrando el dinero en gastos que no creo que sean necesarios, como por ejemplo el último boletín, que no creo que hiciese falta imprimirlo y con un consecuente gasto que tuvo cuando se podía haber colgado de la página web, por ejemplo. ¿Sois la más numerosa, con visos de seguir creciendo? ¿O os conformaríais, entre comillas, con seguir manteniéndoos así? Porque, claro, ya son unos registros especialmente altos. Date cuenta que estamos hablando de unos hermanos que es que supone el 20% de la población zamorana, ¿no? Estamos hablando de mucha gente, pero sí, siempre el capital humano hay que cuidarlo y yo creo que se puede seguir creciendo, creo que se puede desarrollar, pues como se han hecho en estos años, que se puede incrementar el número de hermanos, tanto de la procesión del viernes, hermanos, como de hermanas de la cofradía. Creo que sí, que se puede seguir cuidando ese capital humano y creciendo. Has hablado sobre todo de cuestiones de administración, por decirlo de alguna forma, de la cofradía, pero hay otras que quizás son las más visibles para el resto del personal, como es la procesión. Al final, una cofradía, lo repetís muchas veces y hasta la saciedad, no es solo la procesión, pero al final es lo que más se ve. No sé si en este sentido tienes alguna aportación nueva. No, por supuesto, lo que has dicho, la procesión al final te juzgan casi por ello, ¿no? A lo largo del año, en este caso son 2 procesiones encima. En la procesión, pues lo que he comentado en otras ocasiones, antes de hacer cualquier tipo de cambio me gustaría desarrollar las 2 procesiones tal y como están ahora un año, para conocer de primera mano pues, su idiosincrasia, sus dificultades o las cosas en las que se pueden mejorar. A partir de ahí pues se pueden modificar tanto el desfile del viernes como el desfile del sábado en función de una mejor organización, de una mayor participación y de cosas que se pueden pues siempre seguro mejorar. A partir de ahí, luego lo que he dicho muchas veces es que me gustaría tener, quiero tener una organización de las 2 procesiones, de los 2 desfiles procesionales separadas, es decir, los hombres organizando el viernes, que pasó es el desfile de viernes, y las mujeres organizando el sábado, que es el desfile del sábado, destacando la figura del mayordomo y mayordoma que participa en los 2 desfiles. En la obra social se ha avanzado en general bastante en los últimos años en toda la Semana Santa. Vosotros supongo que también seguiréis apostando por continuar con más iniciativas. Por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que en estos últimos años se ha hecho, digamos, mal. Se ha intentado ser cosas que no somos.
Somos una cofradía y no somos una ONG, que lo he dicho otras veces, no tenemos estructura para ello, ni funcionario, o sea, no funcionamos como tal. Debemos, como estatutariamente nos indica, colaborar con ellas, sí, pero lo primero que tenemos que ser es una cofradía, de vernos a nuestros cofrades y ver las necesidades que hay en ellos, que yo creo que hay muchas ocultas que no hemos conseguido averiguar y no estamos haciéndolas. Tu equipo, no sé si destacarías a alguien. No, mi equipo es, creo, para mí, claro, evidentemente, es el mejor, pero no, ahora mismo no puedo destacar a nadie porque además sería menospreciar a los demás y no quiero todavía exponerlos a ellos, ¿vale? Hasta que no salgamos elegidos. Bueno, pues entonces ya a la espera de esas elecciones. ¿Hay nervioso? De momento no. El típico nerviosismo, me imagino, se lo estaba comentando antes a una compañera. No me encuentro muy nervioso, lo que pasa es que me imagino que según se acerque el sábado, pues los nervios aumenten, será normal, vamos. ¿Qué participación esperáis? No sé, ojalá sea la más numerosa posible, pero no sé, las últimas votaciones andaban sobre los 1.500 hermanos, por ahí. Esperemos que sean más. De hecho, quiero permitir el voto por correo para que esa participación aumente. ¿Vale? Pues muchas gracias. No, gracias a vosotros, un placer. Y el otro candidato a las elecciones a la Cofradía de Jesús Nazareno es José Calvo. Tiene experiencia en el cargo, puesto que lo lleva ostentando 5 años, una legislatura que se ha visto afectada por el coronavirus. Su idea es continuar con las mismas políticas, tanto para el desfile como, por ejemplo, en la obra social. Esto es lo que nos ha contado. José Calvo, actualmente presidente de Jesús Nazareno, y este sábado elecciones. Para empezar, no sé qué sensaciones tienes. ¿Estás nervioso? ¿Cómo? Bueno, unas elecciones a una cofradía y más como la de Jesús Nazareno levanta mucha expectación. Los nervios pues están ahí, pero vamos, bien tranquilo. Creemos que hemos hecho una labor bastante buena y creo que eso los hermanos y las damas lo van a apoyar. Labor que llevas haciendo de los últimos 5 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, el mandato ha sido 5 años y bueno, en esos 5 años pues ha habido mucho trabajo, muchas ganas de hacer cosas por esta cofradía y bueno, pues la ilusión no se ha perdido todavía. Si nos puedes hacer un poco un balance de esta legislatura, de estos 5 años. Pues sí, hombre, una de las cosas que hemos hecho ha sido la conservación del patrimonio, que estaba en bastante mal estado. Hemos estado haciendo una obra social bastante activa, sobre todo con los niños y niñas de la cofradía. Y bueno, los 2 puntos más importantes, y nos queda la coronación de la Virgen, que nos ha quedado pendiente a cuenta de la pandemia. Hemos estado parados 2 años, que nos han quitado 2 años que podrían haber sido de mucho más trabajo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así empezamos, podemos empezar en el 2022 con más fuerza. Es la sensación que tienes un poco que esta legislatura, que podría haber sido más con la pandemia y que ahora se te tiene que dar una más oportunidad, quiero decir, con todo esto, con estos 2 años que han sido perdidos no solamente para Jesús Nazareno, sino para el resto de cofradías, por supuesto. No, bueno, los hermanos votarán no porque me queden cosas por hacer. Tenemos un proyecto bastante ambicioso y creo que va a gustar a los hermanos y damas y bueno, esperar a eso. Los 2 años que hemos perdido, no podemos hacer nada más ya que dejarlo pasado y en un sueño ya que lo vamos a olvidar y bueno, pues a ver lo que pasa el día 6. Y en este sentido, de cara al futuro, ¿qué es lo que necesita, qué es lo que pueden esperar los hermanos votándote a ti? Bueno, las propuestas que he hecho ha sido lo de, por ejemplo, el proyecto más ambicioso es poner Redención a hombros. Es un proyecto que llevamos trabajando 3 años atrás y bueno, pues cuando tengamos terminado se llevará a la asamblea y los hermanos decidirán si ese proyecto es viable o no es viable. Yo creo que la mente y la retina de todos los hermanos ver Redención a hombros es un sueño y a ver si somos capaces de llevarlo a cabo. Seguir trabajando con los niños y las niñas, que es el futuro de esta cofradía. Y bueno, pues seguir con las listas abiertas, que creo que ha sido un acierto bastante importante para la cofradía. En este sentido, con las listas, no sé si también por supuesto está la soledad, por otra parte, no sé si con las mujeres hay ¿tienes algún cambio pensado o por ahora cómo seguir igual? No, vamos a ver, la soledad, pertenecemos todos ahora mismo a una misma cofradía. Lo que pasa es que tenemos 2 desfiles. Tanto los hombres desfilamos el viernes, las listas van a estar abiertas y por supuesto
para las damas van a seguir abiertas porque creemos que es necesario para la cofradía. En cuanto a las cuotas, otra de las cosas que más les interesa a los hermanos, ¿hay algún cambio o también intentamos continuar igual? No, nosotros hace 5 años expusimos la situación económica en la que estaba la cofradía y creíamos que teníamos que tomar una decisión. Se aprobó en la asamblea, que la asamblea en ese sentido fue soberana, y nosotros de momento vamos a seguir. Si hay alguna propuesta de bajo de cuota por parte de algún hermano, pues se tomará en cuenta y se votará en la asamblea, y lo que decida la asamblea, a eso estamos. Y después, ya para acabar con la Semana Santa como tal, en cuanto al desfile, ¿tenéis pensado también hacer algún cambio? De nuevo, ya tenéis experiencia también en este sentido, en organizar los desfiles. Imagino que también eso es importante de cara a liderar una cofradía como es Jesús Nazareno. Hombre, nuestra intención desde hace 5 años para acá es volver otra vez a lo antiguo. Y lo único que nos queda dentro del desfile, recuperamos la subida de San Torcuato, la entrada al museo por Plaza Viriato, y teníamos una deuda pendiente con los hermanos para recuperar la antigua reverencia. En ese sentido hemos estado trabajando y creemos que si no es este año, si salimos, pues para el siguiente está ya organizado todo para que se pueda volver a hacer esa magnífica reverencia. Y después la otra Semana Santa, la que está durante todo el año, la obra social de la que hablabas antes. Se me viene a cabeza, pues, por ejemplo, las colaboraciones que habéis tenido con Azaica, con la Asociación del Cáncer de Zamora. ¿Va a seguir siendo esta la tónica, intentar colaborar con las asociaciones zamoranas? En este sentido, para este mandato, ¿qué esperáis de la obra social? La obra social yo creo que ha sido un acierto desde que lo enfocamos hace 5 años. Se ha intentado colaborar con todos los hermanos, que en ese sentido se ha colaborado. O sea, a todos los hermanos que han pedido ayuda se la ha dado. Lo que pasa que esta acción es una acción callada, que no tenemos que dar publicidad porque afecta a personas que lo están pasando mal. Pero también, de una manera u otra, con nuestro trabajo, con nuestra ayuda, podemos ayudar a más gente en Zamora. Y creo que es parte de la acción de una cofradía como la nuestra, de ayudar a distintas asociaciones, que dentro de esas asociaciones hay hermanos y damas de la cofradía, y de una manera u otra pues se les va a ayudar, por supuesto. Pues muchas gracias, José. Nada, nosotros. Hemos charlado con los candidatos, esas han sido sus impresiones. Vamos ahora a hablar de la actualidad municipal. Y es que el Teatro Principal acoge esta tarde a las 8:30 el estreno de la obra Atra Bilis, una comedia rural que está coproducida por el propio teatro y Dos Hermanas 14 y dirigida por Alberto Velasco. Todo esto va acompañado de una masterclass que Velasco ha ofrecido en Zamora. Para la Concejalía de Cultura se trata de una actividad novedosa porque implica una extensión muy interesante de lo que habitualmente hace el Teatro Principal. Y ahora vamos con los ganadores de las 2 entradas para ir a ver al cine, que son Alberto Esteban Rodríguez y Ana López Riego. Estos han sido los dos ganadores de las 2 entradas dobles para poder asistir al cine. Hasta aquí este 2 que sí, 1 que no de hoy. Les esperamos el próximo jueves. Hasta la próxima.